Muy pero muy buenos días, chicos, bienvenidos al aula número 4 de crecimiento y desarrollo del curso online para mesas de examen. Como siempre les digo, si tienen alguna duda me mandan un WhatsApp al 341-3444-133 o un inbox en Instagram @mago.escuelamedicina. Muy bien, vamos a hablar hoy sobre la transición de la unidad problema número 2 a la unidad problema número 3. Quiero que vayamos haciendo un poquito de integración y luego vamos a ver un tema importantísimo de química que tiene que ver con dónde ubicamos el tema duplicación de ADN y dónde ubicamos el tema síntesis de proteínas, es decir, transcripción y síntesis de proteínas. Bueno, eso lo vamos a ver después. Ahora quiero que nos ordenemos y nos organicemos con respecto a las unidades. En la unidad 1, en la unidad problema número 1, nosotros tenemos una pregunta que es: ¿qué es el hombre? ¿Ok? ¿Cómo se responde esto? Esto se responde mediante la teoría de la evolución. En la unidad número 2, la pregunta es: ¿cómo el hombre puede heredar? ¿Ok? ¿Cómo el hombre puede heredar? Y esta pregunta se responde mediante el tema herencia. ¿Ok? Es decir, que se responde mediante las leyes de Mendel, de las cuales tenemos que hablar en el aula que sigue. El aula siguiente vamos a hablar de las leyes de Mendel. Y en la unidad número 3 hay un embarazo, porque dice que una pareja consulta al médico por un probable embarazo. Entonces, digamos, la pregunta de la unidad 3 es: ¿cómo es la gestación en nuestra especie? ¿Ok? Quiero que siempre nos hagamos preguntas para tratar de entender a qué apunta cada unidad problema. El punto en común que yo encuentro entre la unidad número 2 y la 3, ¿ok?, es entender bien lo que se conoce con el nombre de reproducción sexual. ¿Ok? El tema de la reproducción sexual es clave para integrar las dos unidades problemas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la unidad problema número 2 nos estamos preguntando cómo el hombre puede heredar, y para eso hay que entender lo que son los gametos, que son células sexuales. Y en la unidad número 3 ya hubo integración de gametos, esos gametos ya formaron un huevo o cigota y se está produciendo una gestación. Es decir, que ya hay un embarazo. Entonces, el punto de conexión entre la unidad número 2 y la 3 es justamente la reproducción sexual. Y es por eso que quiero que desarrollemos una serie de temáticas para poder darle forma a esta unidad problema, a la transición entre la unidad número 2 y la unidad número 3. Primero, vamos a anotar algunas definiciones. ¿Qué es el huevo o cigota? ¿Ok? Bueno, es nuestra primer célula. Es una célula somática. ¿Ok? Ahora vamos a analizar qué significa cada uno de estos temas. Es una célula somática. Posee 46 cromosomas en su dotación.
genética. Y es una célula diploide. ¿Ok? Es una célula diploide. ¿Cómo surge el huevo cigota? Surge por la integración de la información contenida en el ovocito maduro, ¿ok? Ovocito maduro, y la espermátide transportada por el espermatozoide, ¿ok? Y la espermátide transportada por el espermatozoide. Entonces, vamos a dibujar aquí, ¿ok? El huevo cigota. Recordemos que el huevo cigota tiene 46 cromosomas. Si el huevo cigota tiene 46 cromosomas y es por eso que le llamamos diploide, entonces significa que las células que le dieron origen tienen que tener la mitad de los cromosomas. Es decir, las células que le dieron origen tienen que tener 23 cromosomas cada una. El nombre que le damos a las células cuando tienen la mitad de cromosomas que una célula somática, el nombre que les damos es el nombre de células haploides. Y se simboliza esto con la letra 1N, con el símbolo 1N. 1N significa que la célula es haploide, es decir, que tiene 23 cromosomas. Está también, por lo tanto, 23 cromosomas. Muy bien. Esta célula, que es diploide, se simboliza de la siguiente manera: 2N. 2N significa doble carga nuclear. Eso es, el significado es que acá se me borró, así que lo voy a hacer bien. Es que esta célula ha recibido, ¿ok?, información de dos células. Una célula la aportó mamá y le vamos a poner de nombre ovocito maduro. Y otra célula la aportó papá, le vamos a poner de nombre espermátide. ¿Ok? ¿Qué son el ovocito maduro y la espermátide? Son gametos. Es decir, células sexuales. ¿Ok? Células sexuales. ¿Cómo es posible que surjan células sexuales? Las células sexuales surgen por medio de un proceso que se llama meiosis. Es decir, que el proceso meiótico da origen a los gametos. ¿Cómo se llama la meiosis en el hombre? Bueno, en el hombre, el nombre de la meiosis masculina, ¿okay?, se llama así: espermatogénesis. ¿Ok? Espermatogénesis. En cambio, en la mujer, la meiosis femenina se llama así: ovogénesis. Entonces, ahora estamos incorporando un poquito más de información sobre reproducción sexual. Para que el hombre pueda generar descendientes, necesita espermátides. Esas espermátides son transportadas por un sistema de transporte maravilloso llamado espermatozoide. ¿Ok?
Esto lo van a estudiar ustedes en el material de estudios que les voy a adjuntar. Pero la mujer también necesita producir células sexuales. La característica, por favor, de las células sexuales, no se olviden, es que tienen la mitad del número de cromosomas. Es decir, que las células sexuales son haploides. En la mujer, el proceso de ovogénesis genera un ovocito maduro, y en el hombre el proceso de espermatogénesis genera un espermatide, que es transportada luego por un espermatozoide. ¿Ok? Bien. Entonces, se hace importante que definamos bien la diferencia que existe entre la meiosis y la mitosis. Cuando hablamos de mitosis, la mitosis es el ciclo celular que tiene como finalidad aumentar el número de células de los tejidos, o bien regenerar tejidos dañados. ¿Ok? Entonces, la división mitótica lo que va a realizar es simplemente aumentar el número de células de los tejidos. ¿Para qué se generaría esto? Bueno, tal vez hay que aumentar el número de células para crecimiento. Entonces, ¿saben cuántas células tenemos nosotros, chicos, en etapa adulta? 100 trillones. Es decir, 100.000 billones. Es decir, 100.000 de 100.000 millones. Es 10 elevado a la 14 células. Es una barbaridad. Ahora, tantas células tenemos. ¿Cómo es posible que hayamos generado tantas células si en algún momento éramos simplemente una célula, llamada huevo o cigota? ¿Cómo desde un huevo cigota pudimos generar 10 a la 14 células? Bueno, justamente eso se llama mitosis. Y ocurre sobre todo, ese proceso mitótico ocurre sobre todo en la vida intrauterina. Ahora, la meiosis es otra cosa. La meiosis tiene por finalidad generar células sexuales, generar gametos. Es un ciclo celular cuya finalidad es generar células sexuales, es decir, gametos. Los gametos poseen la mitad de los cromosomas de una célula somática, la cual posee 46 cromosomas. ¿Ok? Bien, en nuestra especie las células somáticas tienen 46 cromosomas. ¿Alguna vez escucharon hablar del cariotipo? El cariotipo es la clasificación, ¿ok?, es la clasificación de los cromosomas del núcleo celular. ¿Cómo se hace un cariotipo? Bueno, por ejemplo, un cariotipo de células somáticas se hace de la siguiente manera.
Se espera que una célula somática alcance su profase, ¿ok? Para eso debemos recordar cuáles son las fases del ciclo mitótico. Las fases del ciclo mitótico son interfase y mitosis. ¿Okay? La interfase se divide a su vez en una fase que se llama G1, una fase que se llama S, una fase que se llama G2. ¿Okay? Y a su vez la mitosis se divide en profase, metafase, anafase y telofase. Esto es la organización de un ciclo mitótico estándar. ¿Okay? Se dice que en la fase G1 la célula crece. ¿Por qué crece la célula en fase G1? Porque en la fase G1 es donde se realiza la transcripción y donde se realiza la traducción. Vayan anotando. Entonces, transcripción y traducción son fenómenos que ocurren en la fase G1 de las células. En la fase S, ya la célula tiene buen tamaño, ya ha crecido, porque ya ha hecho síntesis de proteínas. Entonces, en la fase S es donde se va a producir la duplicación del ADN. ¿Ok? Y en la fase G2 lo que se realiza es un control del ADN duplicado para evitar que haya algún tipo de errores o mutaciones que afecten el funcionamiento de esas células. Entonces, G1 crecimiento, S duplicación de ADN, G2 control. Luego de que la célula ha crecido, duplicado su material genético y controlado su material genético, la célula entonces se va a intentar dividir y va a hacer una profase, luego una metafase, anafase y telofase. ¿Dónde se hace el cariotipo? El cariotipo se hace en la profase. ¿Por qué? Porque en la profase es donde comienzan a visualizarse los cromosomas. Los cromosomas son solamente visibles en estas tres fases. ¿Y qué son los cromosomas? Bueno, los cromosomas son el material genético súper compactado con la finalidad de una división adecuada, de un reparto adecuado de información a las células hijas. Veamos entonces a qué le podemos llamar nosotros cromosoma o cómo podríamos dibujarlo. Bueno, vamos a imaginarnos que esto es el ADN, ¿ok? Acuérdense que el ADN tiene una doble hélice, ¿ok? Este es el ADN. El ADN, normalmente el ADN tiene un diámetro de 2 nanómetros. Es decir que es muy pequeñito el diámetro que tiene el material genético, 2 nanómetros. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, así que imagínense. El ADN tiene una longitud total de 180 centímetros, es decir, 1.8 metros. ¿Cómo les parece a ustedes, chicos, que el ADN puede estar dentro del núcleo de una célula que tiene entre 10 a 20 o 30 micras? Es imposible que tanto ADN esté dentro de un núcleo tan pequeño. La única opción es que el ADN esté totalmente enrollado.
Y justamente de eso quiero hablarles. Quiero hablarles del superenrollamiento del material genético. El ADN se enrolla en unas proteínas muy interesantes. Esas proteínas se llaman histonas. ¿Ok? Histonas. Entonces, el ADN se enrolla en las histonas y forma unas estructuras llamadas nucleosomas. Pero primero vamos a anotar los nombres para no olvidarnos. ¿Ok? Histonas. De la unión del ADN y las histonas surgen estas estructuras llamadas nucleosomas. Ok. Los nucleosomas tienen la particularidad de tener un mayor diámetro. ¿Ok? Ya el diámetro de los nucleosomas suele estar cerca de los 10 nanómetros. ¿Ok? 10 nanómetros. Los nucleosomas se enrollan entre sí. ¿Ok? Se enrollan entre sí. Vamos a dibujarlos. ¿Ok? Y al enrollarse entre sí, forman estructuras muy interesantes llamadas solenoides, ¿ok? Que permiten un mayor enrollamiento del material genético. Estas estructuras tienen, a las que le llamamos así, tienen un diámetro que puede llegar a estar entre los 30 y los 70 nanómetros. ¿Ok? Esta forma de organizarse que tiene el material genético, súper enrollándose, ¿ok? Súper enrollándose. Esta superestructura se conoce con el nombre de cromatina. ¿Ok? Por eso se dice que la cromatina es la interacción entre el ADN más las histonas. La finalidad es que el material genético, que es tan largo, pueda caber dentro de núcleos celulares tan pequeños. Si a su vez nosotros vamos a achicar esto, vamos a achicarlo, si a su vez los solenoides se enrollan entre sí, ¿ok? Se enrollan entre sí, se forman unas superestructuras que se conocen como la pata de un cromosoma. ¿Ok? Esto que ustedes ven acá, que está súper enrollado, ¿ok? No es otra cosa que la pata de un cromosoma. Es decir, que toda esta superestructura que ustedes están viendo es un cromosoma. Pero, aclaro, los cromosomas que tienen un diámetro de entre 300 a 700
nanómetros, ya tienen un diámetro tan importante que pueden hacerse visibles. ¿Ok? Pueden ser visibles. Por lo tanto, con el microscopio podemos observarlo. No podemos observar solenoides pequeños, ni tampoco podemos observar nucleosomas, ni mucho menos el ADN. ¿Ok? Si analizamos un poquitito en este extremo, yo voy a tener una cadena que tiene una punta en 5 que se continúa con esta que termina aquí, que termina con una punta en 3, o sea que tiene orientación 5, 5, 3. Y aquí voy a tener otra cadena que es 3, 5. ¿Ok? 3, 5. Siempre el ADN tiene dos cadenas. ¿Ok? Siempre tiene dos cadenas el ADN. Una cadena es 5, 3 y la otra es 3, 5. Cuando nosotros hacemos el cariotipo, les voy a mostrar una imagen de internet. Nosotros lo que visualizamos es que se espera que la célula alcance su profase. ¿Por qué? Porque en la profase es donde el material genético se compacta y forma cromosomas. Lo que se ve es más o menos lo que ustedes están viendo en esta imagen. El material genético se hace visible y se observan un total de 46 cromosomas. ¿Qué significa cromosoma? Es muy interesante. Cromosoma significa cuerpo brillante o cuerpo que brilla. Esto es lo que significa la palabra cromosoma. Cuerpo brillante. ¿Por qué se le llama así? Porque en realidad los cromosomas solo se hacen visibles en la profase. Por lo tanto, hasta el momento de la profase no se veía absolutamente nada en el núcleo. Se suponen cosas, pero no se ven. ¿Ok? No se ven. Esto que yo estoy mostrando aquí es lo que se observa en el núcleo de una célula. En profase. La célula tiene que ser somática porque tiene que tener 46 cromosomas. Entonces vamos a hacer un cariotipo aquí, en vivo y en directo. El cariotipo simplemente es la clasificación. Lo que se hace es seleccionar un cromosoma y compararlo con todos los demás hasta que encontremos uno que sea similar. ¿Ok? Uno que sea similar. Por ejemplo, estos dos se parecen bastante. Estos no. Pero este con este se parecen bastante. Entonces yo lo voy a separar y voy a separar también a este que está aquí. ¿Ok? Entonces ahí tengo esos dos que se parecen bastante. Voy a buscar luego otros dos. Este, por ejemplo, cromosoma se parece bastante con este. ¿Ok? Bien. Vamos a buscar este. Se parece bastante con este que está aquí. Si no me equivoco. Aunque este se parece con este. Acá está. Acá está la pareja de ese. ¿Qué estamos viendo, chicos? Estamos viendo que aparecen, siempre hay un cromosoma que se parece a otro. ¿Cómo se dice se parece? Homo, y parecerse se dice logos. Nosotros vamos a ver que si seguimos haciendo el cariotipo, vamos a encontrar que hay un total de 44 cromosomas, ¿ok? 44
cromosomas a los que les podemos llamar cromosomas homólogos, ¿ok? Es decir, que si son 44 los cromosomas que siempre tienen a uno que se parece, podemos decir que hay 22 pares de cromosomas homólogos. Y haciendo esto, yo voy a borrar aquí, vamos a ver que al final me quedan solamente 2 cromosomas que no se parecen entre sí. Supongamos que fueran... Esperen que yo borro. Ahí está. Me quedan 2 cromosomas al final, luego de yo haber hecho toda esta clasificación. Me quedan 2 cromosomas que no se parecen entre sí. Es decir, que no tienen características similares. A este par se le llama así. Se le llama par hetero. Hetero significa distinto. Logo, parecerse. Entonces, en nuestra dotación cromosómica siempre hay, escuchen, 22 pares de homólogos y hay un par de cromosomas heterólogos. Luego se descubre que en el par de cromosomas heterólogos se encuentra la información que determina el sexo. Entonces también se le llamó, con el paso de los años, se le llamó el par sexual. Porque en el cromosoma Y, así se le llama, se encuentra un gen que produce la diferenciación sexual. Siempre el cromosoma Y es aportado por papá y el cromosoma X es aportado por mamá, ¿ok? El cromosoma Y siempre es chiquitito, es pequeño. Podría perfectamente ser este, el cromosoma Y. Y el cromosoma X que aporta mamá. Al par heterólogo siempre se lo clasifica con XX en el caso de que sea una mujer genética o XY en el caso de que sea un varón genético. La dotación XX me informa que no hay gen que produzca la diferenciación sexual. ¿Okay? No hay gen que produzca la diferenciación sexual bajo ningún punto de vista. Bueno, ¿por qué hacer esta aclaración? Porque si nosotros vemos ya un cariotipo totalmente clasificado, no perdemos tanto el tiempo, como este que está aquí, un hermoso cariotipo. Ahora sí. Este cariotipo ya tiene clasificados por tamaños los distintos cromosomas. Y como ustedes pueden apreciar, tenemos bien clarito cuáles son los cromosomas homólogos, ¿tá? Que son en total 22 pares. Ordenados, ¿no? De acuerdo al tamaño. Y podemos apreciar acá claramente que hay un par que no tienen parecidos entre sí. Entonces ese se llama par heterólogo. Y también se le dice par sexual. ¿Ok? El par sexual porque es el que determina el sexo. Es importante que ustedes recuerden que son 46 cromosomas y que siempre a uno lo aportó mamá, ¿ok? A uno lo aportó mamá y al otro integrante lo aportó papá. Siempre a uno
lo aporta mamá y al otro lo aporta papá. ¿En qué momento se produjo este encuentro? Porque si yo tengo un total de 46, si el total es 46 cromosomas, ¿ok? Significa que cuando se formó mi primer célula llamada huevo-cigota, alguien aportó la mitad y otro alguien aportó la otra mitad. Bueno, justamente ese momento en donde se aportan 23 y 23 se conoce como fertilización y es el momento consecutivo a la fecundación. ¿Ok? Es el momento consecutivo a la fecundación. Por lo tanto, quiero que entendamos el concepto de gen a partir de esta imagen que está aquí. Nosotros decimos que un gen es una unidad de información, voy a marcar aquí, una unidad de información contenida en el ADN que codifica a una característica o a una proteína en particular. Esto que ustedes ven aquí perfectamente podría ser el gen, ¿tá? Por ejemplo, vamos a inventar, esto no es verdad, pero vamos a suponer que en el cromosoma 4, que en los cromosomas 4 está el gen de el color de ojos. Quiero aclarar que el color de ojos tiene que ver con múltiples genes, pero bueno. Si aquí está el gen de color de ojos, fíjense, yo tengo doble información. Una información aportada por mamá y otra información aportada por papá. ¿Qué son esas dos posibles características de un gen? A eso se lo conoce como alelos. Es decir que este sería el alelo paterno ¿ok? El alelo paterno y este que está aquí sería el alelo materno. ¿Ok? Alelo paterno y alelo materno. Entonces, un gen requiere de dos alelos. El alelo aportado por mamá y el alelo aportado por papá. Y esto es lo que me dice Mendel, esto es lo que me informa Mendel cuando me dice que siempre se necesita un progenitor masculino y un progenitor femenino, siempre que hay reproducción sexual. Ahora, ampliemos esta imagen. Si ampliamos esta imagen, vamos a descubrir algo interesante. Imagínense que aquí, esperen que borro un poquito. Imagínense que aquí, en este gen, que dijimos que es el gen del color de ojos. Imagínense que aquí estuviera escrito lo siguiente. Esperen, vamos a hacerlo un poquito más prolijo. Imagínense que aquí dice ojos negros. ¿Ok? Y aquí también dice ojos negros. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué estaríamos hablando si los dos alelos están diciendo la misma cosa? Nosotros diremos que el gen está fijado
en homocigosis. Homo es igual, cigosis, cigota. Es decir que cuando se formó el huevo cigota, ese gen se fijó con características iguales. Entonces diremos que esta persona es homocigota para el color de ojos. Ahora, ¿qué ocurriría si aquí dice ojos negros, pero aquí dice, por ejemplo, ojos azules? Entonces, ya no puedo decir que el gen está fijado en homocigosis. No, este gen está fijado en heterocigosis. ¿Ok? En heterocigosis. Entonces diremos que esta persona es heterocigota para el color de los ojos. ¿Ok? Heterocigota para el color de los ojos. Espero que se vaya comprendiendo. Esto es tan importante para crecimiento y desarrollo como para sexualidad, género y reproducción, que es un área de segundo año. Cuando nuestro cuerpo se forma, cuando nuestro cuerpo se origina, ¿ok?, empieza a leerse la información genética, pero nunca se pueden manifestar los dos alelos. Siempre hay un alelo que se manifiesta, ¿ok? Ese alelo que se manifiesta podría ser este o podría ser este. Existen algunas reglas interesantes, ¿ok?, cuando hablamos de la fijación de los genes, que quiero que las analicemos juntos. Si vamos a agrandar un poquito la letra. Si el gen está fijado en homocigosis dominante, ahora vamos a ver qué es eso. Esa es una opción. Otra opción: si el gen está fijado en homocigosis recesiva. Y por último, si el gen está fijado en heterocigosis. Resolvamos esto. Imaginémonos que este es, yo voy a marcar acá, que esto es el cromosoma materno y que este es el cromosoma paterno. ¿Ok? Se dice que la homocigosis es dominante cuando hay dos alelos que en la naturaleza son súper frecuentes. A mí me gusta más decir que son alelos salvajes, como lo dice el material de estudios de la cátedra. Esos alelos, esas dos posibles características que pueden formar un gen, son iguales. Por eso estamos hablando de que el gen se fijó en homocigosis. Pero, ¿por qué se les llama dominantes? ¿Por qué ese término? Porque cuando nosotros tenemos una heterocigosis, ¿ok?, vamos a copiar así no perdemos tiempo. Cuando tenemos una heterocigosis y yo tengo un alelo esto lo podemos, sin temor a equivocarnos, lo podemos marcar. Y tenemos este gen, por ejemplo, está fijado en heterocigosis. Imagínense que aquí, esta información, este alelo, dice ojos azules. Y sin embargo, este alelo que está aquí dice, obviamente es heterocigosis, dice ojos negros.
cuando el cuerpo de este niño se construya, este alelo nunca se va a manifestar. Es decir, que este alelo permanecerá recesivo. ¿Ok? Permanecerá recesivo. Nunca hará manifestación. En cambio, este se comportará como dominante. ¿Ok? Es decir, que esa información se va a manifestar. En otras palabras, esa información va a ser leída para realizar transcripción y traducción para generar proteínas y de esa manera generar ciertas características. La característica que estamos viendo es tener los ojos ¿qué? Negros. Esa manifestación, esa transcripción y esa traducción siempre van a ser afectadas por el ambiente. Vamos a simbolizar al ambiente con un simpático rey dorado, un simpático sol, que se va a comportar como el ambiente. Entonces, la interacción del ambiente con lo que está escrito, ¿ok?, en el material genético, vamos a poner otro color, esa interacción de lo ambiental con lo genético, recuerden que a lo genético le llamamos genotipo, genera lo que nosotros conocemos como fenotipo. ¿Ok? Genera lo que conocemos. Vamos a correr un poquito para que me dé el espacio. Genera esto, un fenotipo. A mí me gusta decir que el fenotipo es lo que uno ve, ¿ok? Lo que se hace visible. Entonces, ¿cómo definimos fenotipo? Es la interacción de el genotipo con el ambiente. Imagínense que en mi programa genético yo debería tener 1,95 m. Pero los que me conocen saben que tengo menos, que tengo 1,90 m. ¿Qué pasó? Y tal vez el ambiente no permitió que mi plan genético se lleve a cabo totalmente. Eso es lo que ocurrió. En otras palabras, tal vez en mi material genético decía que yo debía tener 1,95 m, pero en mi pubertad y adolescencia, una novia me rompió el corazón, yo sufrí mucho, no comía y estuve 6 meses comiendo deficientemente. Y eso termina generando un fenotipo bastante alejado de lo que está escrito en mis genes. Entonces no se olviden, el fenotipo es la interacción del genotipo con el ambiente. ¿Quedó entendido el gen fijado en heterocigosis? Heterocigosis significa que los alelos tienen distinta característica. Pero aprendemos de la heterocigosis para entender la homocigosis. ¿Por qué? Porque el alelo que se manifestó es al que nosotros le llamamos alelo dominante. ¿Qué ocurriría entonces si yo tengo dos alelos de las mismas características formando un gen? Entonces diremos que la homocigosis es entre alelos dominantes. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tengo dos alelos dominantes? ¿Cuáles se manifiestan? Bueno, se puede manifestar o este o se puede manifestar este. ¿Quién dice cuál se manifiesta? En la homocigosis siempre lo que regula la manifestación es el azar.
lo que nunca va a ocurrir es que los dos alelos se manifiesten. Siempre, si se manifiesta uno, el otro no lo hace. Y viceversa. Entonces, al fenotipo van cualquiera de los dos. Porque lo que define esto es el azar. ¿Qué pasa cuando un gen está fijado en homocigosis recesiva? Lo mismo. Cuando el gen está fijado en homocigosis recesiva, vamos a dibujarlo, es porque tiene información, ¿ok?, de las mismas características. Vamos a pintarlo de color amarillo, que es el que nos había quedado aquí. ¿Qué dirían estos alelos? Bueno, en este caso, como los dos alelos son recesivos, tal vez dicen ojos azules. Entonces, este alelo dice ojos azules y este otro alelo también dice ojos azules. Como lo que regula la manifestación en la homocigosis es el azar, cualquiera de los dos alelos se puede manifestar. Y por lo tanto, la única posibilidad para poder tener ojos claros es que nosotros seamos homocigotas recesivos. Es la única posibilidad. Resolviendo la UP2, tenemos la situación de el hijo de Laura y Raúl. Perdón, Liliana. Le cambié el nombre. Liliana y Raúl. Vamos a aprender mucho de la historia. ¿Por qué? Porque la historia dice, la UP dice que Liliana y Raúl se están preguntando si sus hijos podrán tener el color de ojos de una de las abuelas. Esto lo pone interesante al tema, porque evidentemente ellos ya me están diciendo cómo es su fenotipo. El fenotipo de Raúl es de ojos oscuros. Si Raúl no tuviera los ojos oscuros, no se estaría preguntando si su hijo podría llegar a tener el color de ojos de las abuelas. Y Liliana también. Liliana tiene un fenotipo de ojos oscuros. Entonces, una abuela, vamos a suponer que esa abuela es la mamá de Raúl. Le vamos a poner de nombre abuela Etelvina. Etelvina, ¿no? Qué nombre raro, pero bueno. La abuela Etelvina es la que tiene ojos claros. Es decir, que su fenotipo, lo vamos a escribir, es de ojos claros. Vamos a marcar acá otro abuelo, al que le vamos a poner el nombre Carlos, nombre de abuelo. ¿Ok? Esos son los dos padres de Raúl. Otra abuela, la madre de Liliana, le vamos a poner de nombre Susana. Y al otro abuelo le vamos a poner de nombre Jeremías. ¿Está? Nombres bien feos, digamos. No, perdón. Jeremías, digo, Susana. Perdón si hay algún Jeremías escuchando. Acabo de perder un alumno. Bueno, entonces, lo único que sabemos es que hay una sola abuela con ojos claros. Por lo tanto, Etelvina tiene el fenotipo de ojos claros. El resto de los abuelos tiene fenotipo de ojos oscuros. ¿Está? Lo vamos a marcar a esto porque es importante. Y lo vamos a poner
en todos estos abuelos restantes. Y ya que está, vamos a ponerlo en Liliana y lo vamos a poner en Raúl. Así nos queda más espacio. Para que el hijo de Liliana y Raúl, al que le vamos a poner de nombre Matías, para que Matías tenga color de ojos claros, tendría que tener el mismo fenotipo que la abuela. ¿Ok? Entonces, Matías sería de estas características. Pero nosotros dijimos que las personas que tienen ojos claros tenían que tener alelos recesivos. Y tenían que tener dos alelos recesivos, porque los alelos recesivos solamente se manifiestan cuando hay homocigosis recesiva. Es decir que Matías va a tener esta información. Va a tener dos alelos de características recesivas. ¿Ok? Es decir que Matías ya puedo decir que tiene un alelo de ojos claros aportado por su papá, Raúl, y un alelo de ojos claros aportado por su mamá, Liliana. Le agradecemos a Liliana por este y le agradecemos a Liliana por este. ¿Cómo definimos entonces a... ¿Cómo definimos entonces? Espera un poquitito que agrando acá un poquito esto. Ahí está. ¿Cómo definimos a Matías? Matías es homocigota recesivo. ¿Ok? Si Matías es homocigota recesivo, entonces su abuela también, porque tiene las mismas características. Así que lo vamos a poner en Etelvina. Pero no le vamos a poner Matías, sino que le vamos a poner Etelvina. Muy bien. Si Raúl tiene ojos oscuros, seguramente que Raúl tiene un alelo que le dio el color a sus ojos. Pero para que Matías tenga color de ojos claros, él le tiene que haber aportado el alelo de ojos claros. ¿Ok? Y lo mismo pasa con Liliana. Liliana tiene ojos oscuros, pero para que Matías tenga los ojos claros, Liliana le tiene que haber aportado un alelo de ojos claros. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Tanto Liliana como Raúl son heterocigotas. Etelvina, entonces, es igual que Matías. Etelvina tiene dos alelos de ojos claros. Uno de esos alelos, Etelvina se lo pasó a su hijo Raúl. ¿Ok? El otro, Raúl lo tomó de su papá Carlos. No sabemos qué otro alelo tiene Carlos. Carlos podría tener un alelo dominante o un alelo recesivo. También es un misterio que pasa con Susana y Jeremías.
sabemos con certeza que tienen ojos oscuros, por lo tanto ambos tienen los alelos de ojos oscuros, es decir, los alelos dominantes. Alguien, no sabemos si Susana o Jeremías, le pasó a Liliana el alelo de ojos claros. Entonces, podría ser Susana o podría ser Jeremías. No lo sabemos. Entonces lo vamos a poner como signo de interrogación. ¿Tá? Pero hay una cosa que es cierta. Liliana y Raúl son heterocigotas, Etelvina es homocigota recesiva y Matías es homocigota recesivo. Y así queda resuelto nuestro mapa genético correspondiente a la unidad problema número 2 de crecimiento y también correspondiente a contenidos del área sexualidad, género y reproducción. Por lo tanto, este video va a ser reproducido y va a ser transmitido para ambas áreas. Muchas gracias y les deseo excelente estudio.